buenas noches, queridos amigos, en su programa Agenda Ciudadana, y hoy, como todos los martes, son de política. Como siempre, agradecido de Dios por la oportunidad de poder compartir todos los temas de la agenda nacional e internacional, específicamente con estos temas relacionados con el acontecer político. Y como siempre, como es de costumbre, lo hacemos en compañía de mi querido amigo y compañero Vladimir Bencosmes. Buenas noches, Nelfis. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Bienvenidos sean a esta entrega, como siempre, los martes de política. Nelfis, venía de camino pensando en la dinámica social del dominicano y su proclividad a hacerse fanático en algunos temas. ¿Tú sabes cuáles son los deportes nacionales de este país? Los dos deportes nacionales. Sí, yo creo que conozco el béisbol, la pelota, y el otro yo creo que es la política. Y la política. Así es, los dos deportes nacionales nuestros son la pelota y la política. Uno dice que es deporte nacional la política, pero porque generan los dos niveles de pasiones equivalentes. La gente se entusiasma mucho, va a su equipo deportivo, tú eres estrellista y duraste muchísimos años sin ganar un campeonato y todos los años decía, este año es verde. Sí. Los liceístas viven vanagloriándose, viven hablando de su gloria. Los aguiluchos, que es el mejor equipo de béisbol de este país, somos un poquito más comedidos, pero sí, despiertan las mismas pasiones, tanto la política como el béisbol. ¿Tú sabías que la pelota tiene reglas no escritas? ¿Tú conoces de esas reglas no escritas? Es como que cuando un corredor viene, por ejemplo, si se roba una base, ¿dónde tiene que tirar? No, esos son reglas. Ok. El béisbol tiene reglas no Ah, escritas. la no escrita, ya recuerdo, es como cuando Tati Junior, el juego estaba muy avanzado y él dio un jonrón. Dio un jonrón después de tener dos bases por bola y su equipo estar ganando por encima de 8 carreras después del octavo Sí, inning. que eso no, entonces lo sancionaron porque no lo sancionaron. no, Tuvo que pedir disculpas. le pidió disculpas porque el entrenador del equipo, creo que eran los White Sox, sintió que él había violado esas reglas. Esa es una regla no escrita. Y él dijo que él no lo sabía. Hay muchas reglas no escritas en el béisbol. Una de ellas es el perreo. ¿Tú has oído hablar del perreo? Sí. Cuando un bateador le da un jonrón y lanza el bate de una manera que parece fanfarrona. Sí, un fanfarrón, fanfarronear. ¿Por qué es una regla no escrita? Porque dentro de la sana competencia en el deporte, tú creas animadversión y creas un ambiente antideportivo. Tú exacerbas los ánimos del contrario, del adversario, que es una competición sana porque es un deporte. Claro. Y lo que busca el deporte es entretener. Hay muchas otras reglas no escritas. Por ejemplo, en un juego que tú estás muy arriba, ganando 14-1, robarte una base es una regla no escrita. Esas reglas no escritas no tienen sanciones de parte de la entidad regulatoria del béisbol. Los umpires. Pero no se meten con Claro. eso. Pero cuando tú vuelves a tomar un turno, te dan un ramplimazo. Te pegan un pelotazo. Y peor, los equipos van generando un ruido respecto a la persona fanfarrona, respecto a la persona que viola esas reglas no escritas. Es como el pitcher también que tiende a dar muchos de ball, que entonces el equipo contrario le da un de ball al otro, al pelotero. Sí, cuando el pitcher da un de ball y no pide disculpas. Claro, cuando lo hace de manera intencional. Se supone que ellos nunca dicen que es de manera intencional. Pero eso, ¿qué va generando el violentar esas reglas no escritas? Una convivencia negativa. Hostil. Una hostilidad. Claro. De parte de los que tercian en los partidos de béisbol. La política también tiene reglas no escritas, que están fuera de las normas. Por ejemplo, una regla no escrita de la política es no avasallar a tu adversario. De manera que ese adversario, tú teniendo mucho poder,
ese adversario sea diezmado, sea llevado a su mínima expresión, y que los adversarios tuyos, y que los acólitos tuyos asuman ese discurso del avasallamiento contra el otro. Porque eso va generando también un ánimo hostil de parte de las personas que conviven en la política, y la política tiene un elemento especial, diferenciado del béisbol, que es un simple entretenimiento, que es un deporte, que la política administra la cosa pública, claro. Está llamada a administrar el Estado, a administrar ese conglomerado de normas que regulan la vida en sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas violando esas reglas no escritas de la política, tú vas generando en la población, en todos los que son impactados por la política de manera directa o indirecta, ese ambiente de tensión, ese ambiente ¿cómo te explico? De hostilidad, ese ambiente hasta de guerra. Se lleva a una lucha campal al punto que la gente termina hasta generando violencia física. Este muchacho es contrario. Llegan al punto de agredirse cuando tú pierdes el control de esas reglas no escritas de la política. Yo creo que nosotros estamos llegando a ese punto en la sociedad dominicana, Nelfis. Yo creo que ahora mismo nosotros estamos en un nivel de crispación política que hace que los que se adversan en la política lleguen a un punto de hostilidad que no se toleren unos con otros. ¿Y qué consecuencia trae eso en una sociedad como la nuestra, que está tan fanatizada, que se pueda perder el control? Ese control, y cuando se pierde el control en la política, lo que está en peligro, tú sabes lo que es, la democracia. Porque cualquier cosa que pueda generar la alta crispación en la política es que las instituciones vayan decayendo y que se vaya carcomiendo las simientes que permiten que una sociedad sea estable. ¿Cómo se está carcomiendo esa base de la estabilidad democrática dominicana? Cuando se enmenda la plana desde el poder, cuando tú usas los recursos del poder para destruir a tu adversario. Ahora mismo se está tocando un elemento que es muy peligroso, que es la instrumentalización de la justicia. No significa eso que no se deban someter a políticos. No, todo lo contrario. Todo el que de alguna manera comete una indelicadeza o que rompe con las reglas, tiene que ser sometido a la justicia. Pero ¿qué está pasando en esta sociedad? Que no solamente se está sometiendo a la justicia, también se está llevando a un punto que se está instrumentalizando a tus acólitos, a los acólitos del poder y a los acólitos del adversario, para que una persona que le imputan por la presunta comisión de un hecho punible, llegue a ser linchado moralmente sin ni siquiera conocerse en un juicio oral público y contradictorio su imputación. Yo quiero aprovechar este momento, comparto totalmente y quiero aprovechar y expresar mi solidaridad con María Pérez Sayén de Rodríguez. Esta es la esposa de Jean Alain Rodríguez. No la conozco. Escuché esta mañana, y voy a leer una serie de tweets que ella puso, una denuncia que a mí en lo personal me conmovió, porque habló como madre, como esposa, con toda la impotencia que le da a un ser humano encontrarse en ese nivel de tortura psicológica. Dice, de asedio y de asedio social. Dice ella, hago formar denuncia y responsabilizo públicamente al presidente Abinader, a la procuradora general Miriam Germán Brito, a los procuradores Jenny Berenice y Wilson Camacho de la vida de mi esposo. El ex procurador privado de libertad de manera arbitraria. Estos individuos han sido sindicados. Entonces ella habla
y explican, fui informada esta mañana de que anoche trasladaron al penal donde reside mi esposo a los principales imputados del caso Larva, operación que inició en enero de 2020, mientras mi esposo fue procurador general en sus funciones. Estos individuos han sido sindicados por pertenecer a una banda de narcotráfico de alto delito. Poner a Jean Alain a compartir con estos es sentenciarlo de muerte. Recibimos amenazas de parte de muchos de esos grupos. Desde su detención y durante todas esas etapas vividas en este proceso, se ha inobservado y violado todas las normas del debido proceso, garantías, derechos fundamentales. Es responsabilidad del gobierno y de las autoridades actuales garantizar la vida y la seguridad de su esposo. Leído no tiene la connotación que tuvo cuando ella lo dijo en el programa El Gobierno de la Mañana en la Z101. Lo dijo con la voz quebrada, lo dijo con obvios vicios de impotencia e indignación. Es algo comprensible que un procurador general de la República necesita tener un tratamiento procesal muy particular. Claro. Por razones como esta. Pero ¿qué pasa? Hacer lo que ellos están haciendo, porque eso no sucede al azar. Es un acto de cobardía, es una irresponsabilidad. Eso es algo que en democracia no puede ser permitido ni tolerado. Porque hoy con el poder se puede hacer totalmente avasallante. Pero en el servicio público lo único que se tiene es la puerta de salida. Y lo que hoy, y no solamente eso, miraba los comentarios y mandan de ese grupo de resentidos a decirle tanto improperio como usted se puede imaginar a esa dama. Una cosa repugnante. Y yo por eso quiero llamar la atención, porque eso lo que hace es degradar la actividad política, degradar cómo está todo el sistema político. Y hay que saber algo. Ese doble estándar, si lo comete una persona vinculada al PLD, es un acto de corrupción y se lo ponen con casco y con chaleco. Si es un PRMista, entonces es un error. Y para que no ensucie la imagen del presidente, pues se cancela. Pero al del fraude de la lotería lo llevaron sin esposa. Es más, las personas de la operación Larva fueron llevados sin el dispositivo de seguridad aparatoso que tienen para cuando llevan a un exfuncionario del PLD. Y yo quiero felicitar al PLD, a su dirección política y a su secretario general por la postura que expresaron esta mañana de asumir la defensa de su organización y de sus miembros frente a las violaciones del debido proceso que se está sometiendo a muchos de sus dirigentes. Porque es algo evidente que eso es parte de una estrategia para garantizar su reelección. Entonces, voy a aprovechar para que hagamos la primera pausa y pasemos a la entrevista con Selenia Vidal, que es la secretaria de Administración Pública del Partido de la Liberación Dominicana. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales. Y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes. Y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat.
El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano. Y seguimos aquí en Agenda Ciudadana, hoy los martes de política. Y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de tener una interesante conversación con la doctora Selenia Vidal. Selenia Vidal es abogada, es la secretaria de Administración Pública del Partido de la Liberación Dominicana, hasta ha sido servidora pública durante muchísimo tiempo, ocupando la posición de el INAP, del Instituto de Formación de la Administración Pública. Con ella hablaremos sobre ese proceso que necesitan los estados de fortalecimiento institucional y otros temas interesantes. Para eso también estará acompañándonos Pedro Vicioso, que se integra como bateador emergente, ya que nuestro querido compañero Johnny Pujol tuvo compromiso. Y seguimos como el argot de la pelota, sí. Bateador emergente, su cuarto bate. Buenas noches, Selenia. Buenas noches, queridos amigos, y gracias por la invitación a compartir sobre estos interesantes temas de administración pública y política. Sí, quiero iniciar porque usted siempre ha tenido esa visión dentro de la administración pública de ser de la educación como un elemento de transformación. Y sé que fue parte de su empeño. ¿Usted piensa que la formación del servidor público es la garantía de un mejor servicio público? Mira, excelente pregunta, como tú muy bien señalas. Ha sido una inquietud en toda mi trayectoria profesional y lo hago desde el convencimiento que en la formación está el futuro de la administración pública y de cualquier organización. Evidentemente, y en un mundo tan competitivo como el que tenemos hoy, si no hay formación, si no hay desarrollo de competencias en el sentido general, no solamente formación en conocimientos, sino también en esas capacidades de hacer que requieren las personas para gestionar la administración pública. A mí me llama la atención, y le decía de la vinculación de administración pública y política, cómo desde el otro lado de la acera siempre se cuestiona el que los políticos, entre comillas, los políticos no saben administrar. Sin embargo, los políticos son los llamados a trabajar en la administración pública, porque por algo hacen política y porque además es el instrumento, o sea, la administración pública es el instrumento necesario para llevar a cabo o para poner en ejecución lo que son sus propuestas de gobierno, sus propuestas de
de planes de gobierno. Entonces, en ese sentido, tú me hacías la pregunta de si yo entiendo que la formación es un canal para que se tenga una mejor administración pública. La respuesta corta es sí. Pero no solamente para el que esté en el servicio público, sino también la formación de los políticos para gestionar la administración pública. Y yo creo que en este momento me encanta observar desde la perspectiva de especialista en el área de recursos humanos cómo tenemos innumerables casos de profesionales que están en la administración pública hoy día que han demostrado que una cosa es tener título universitario y otra muy diferente es ser competente para desempeñar un puesto público. Hay algo que quiero conectar con eso. En este gobierno, yo he visto que se ha llevado, hay una cierta obsesión con hacer alianza público-privada, hasta una manera de privatizar lo público. O sea, se ve muy marcado, muy acentuado. Posiblemente eso tenga que ver con que el presidente de la República, su primer empleo público fue ser presidente de la República. O sea, normalmente las personas llegan a presidente luego de agotar una dilatada trayectoria dentro de la administración y eso le va aquilatando experiencia. No fue el caso. Creo que es el único presidente que hemos tenido que llega a la presidencia sin ninguna experiencia política de administración del Estado previa. Pero habíamos llegado a un nivel en el sector público, hasta agosto pasado, en que algunas instituciones del sector público habían acumulado tanto prestigio en la calidad del servicio que competían la que brindaban servicio. Voy a poner el caso como Senasa. O sea, Senasa llegó a un prestigio que las personas se afiliaban no de manera obligatoria, sino de manera voluntaria, porque entendían que recibían mejor servicio. Pongo el caso del 911, los índices de satisfacción eran altísimos. También puedo ponerle el caso de RD Vial. Entonces, pero ahora... el metro, el servicio del metro de Santo Domingo también. Pero ahora yo veo que la manera de que algo sea eficiente en la visión presidencial es privatizarlo. ¿Qué usted opina sobre eso? Mira, yo realmente lamento mucho esa visión de administración del Estado, de que haya que privatizarlo todo para poder ser eficiente. Porque hay que estar claro en algo. La administración pública tiene un propósito, como ustedes muy bien señalaban en la introducción, es administrar la cosa pública, administrar un Estado que es de todos. Entonces, en ese sentido, cuando tú defines una organización pública y su personal, tú debes de buscar personas que tengan un perfil adecuado, una vocación de servicio y como se decía, como se dice en el manual de competencias, que son de esos intangibles que ha dejado el gobierno del PLD, que tiene definido una serie de competencias que debe reunir un servidor público, en que una de ellas, la principal y cardinal, se llama conciencia ciudadana. O sea, tú para ser un servidor público, tú tienes que saber que tú estás ahí al servicio del 100% de los ciudadanos dominicanos, no solamente de los de tu partido. Y en función de eso, tú tienes que ocupar esa posición pública. Entonces, fíjate que con solo ese criterio hay una diferencia muy marcada que te va a derivar una serie de comportamientos y de planes y programas diferentes a lo que es el sector privado. El sector privado tiene una vocación de lucro para un determinado propietario, lo que es válido y es correcto, porque esa es su vocación. Pero el servicio público, la administración pública, tiene una vocación de servicio. Y aquí traigo el recuerdo de una conferencia que escuchaba de uno de los propios funcionarios actuales, de los viceministros que trabajan hoy en el Ministerio de Administración Pública, en el cual él expresaba lo siguiente, y es una teoría que es un abordaje que se viene tratando a nivel de Latinoamérica, en que
la administración pública de hoy requiere de servidores públicos que sean políticos y de políticos que sean servidores públicos. Incluso le han llamado tecnopolíticos y político-técnicos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tú tienes que saber trabajar la administración pública, no menos cierto es que la vocación de servicio que prevalece en una persona que ha tomado la decisión de hacer política por vocación, por servicio al ciudadano, deben de combinarse ambas para poder entregar una mejor administración a ese ciento de ciudadanos. En ese mismo orden, hay todo un engranaje discursivo por parte de las autoridades actuales del gobierno, tendente a satanizar la función del político. O sea, el mismo presidente de la República, lo he escuchado en varias ocasiones, hablando de que nosotros no somos políticos, somos gente que venimos del sector privado y nuestra vocación de servicio nos llevó a querer ostentar o a querer llegar a la administración del Estado para hacer las cosas distintas. Pero casi todo ser humano, sea cual sea la actividad previa a la política que realice, si ejerce una función pública se convierte en político. Y si es miembro de un partido político, es un político. Y más como él, hijo de políticos de trayectoria. Y en lo que planteaba Nelfi sobre la alianza público-privada, se ha querido vender como que el Estado no puede administrar la cosa pública de manera eficiente. Eso es un discurso que se viene enarbolando desde hace muchísimo, de los anales, hace muchísimo tiempo, principalmente a principios del siglo pasado. ¿Para qué? Para introducir al sector privado en los temas incluso neurálgicos, que privar al sector público de la administración de bienes que históricamente han sido privados. Por ejemplo, el sector energético se privatizó, el sector del agua, que ahora se está pretendiendo privatizar, y esas alianzas público-privadas yo creo que son privatizaciones soterradas, suaves no, son claras, son privatizaciones claras que le van quitando poco a poco al Estado las prerrogativas que tienen sobre las cosas que son históricamente del Estado, sobre la base de que el Estado es un mal administrador. Pero el Estado no es una persona, el mal administrador es el incumbente. Entonces, si no te resulta, no es cambiar el Estado, es cambiar el incumbente. Así es. Y déjame decirte, nosotros no podemos caer en lo que cae precisamente este gobierno, en los extremos. Para algunos fines, correctamente estudiado, la alianza público-privada puede funcionar. Sin embargo, eso mismo que tú señalas, de que todo queremos llevarlo a la alianza público-privada, no es más que una privatización de todo lo que son los fines y propósitos del Estado, de una privatización. Y ojo, si revisamos, ¿dónde queremos hacer alianza pública-privada? Donde le deja beneficio al sector privado. Claro. No estamos haciendo alianza público-privada para fines de desarrollo, que es la naturaleza de eso, donde el país lo necesite. Que al final, cuando entra el sector privado, que tiene vocación de lucro, de perseguir ganancia, al final el que va a... Hay que agregarle uno de los problemas, por ejemplo, que tiene el sistema de seguridad social de nosotros, es que a los aportes que nosotros hacemos hay que agregarle el margen de beneficio que tiene que tener el operador del sistema. Entonces, donde tú le metes ese elemento a la ecuación, eso tiene un impacto. Claro. Tiene un impacto, porque si yo tengo una ARS y yo la estoy operando, yo necesito, si yo tengo que sacrificar la calidad del servicio por mi margen de beneficio, la persona tiene su objetivo y lo va a hacer. O encarecerlo. O lo va a encarecer, o lo va a degradar, o va a hacer las dos cosas. Pero quiero salir del sector. Yo sé que usted es una persona que el tema educativo siempre es una de sus grandes pasiones. Y he visto con mucha sorpresa y preocupación
el hecho que, sin precedentes, que 16 organizaciones renunciaran a ser veedoras de un concurso de oposición. Yo creo que de ese tema, que usted es una experta en la materia, explícanos un poco cómo puede ser, o sea, no tiene precedente el hecho de que todas las organizaciones se nieguen a legitimar lo que aparenta ser el mayor fraude en algo que se había avanzado mucho, que era en la cualificación de los profesores como un mecanismo de elevar el nivel de la educación. Mira, Nelfis, y además nosotros como dominicanos tenemos que ponderar que no solamente es el tema de la educación, es lo que eso impacta como sociedad a un corto y mediano plazo. El hecho de que 16 organizaciones se nieguen a continuar como veedores dentro del proceso, te dice a ti lo mal que se está llevando ese concurso. Un concurso que desde que se lanzó tiene fallas y hay dicen en el pueblo que uno no puede levantarse la falda hasta que se ve y se le ve el refajo. Yo creo que el refajo se le vio desde el principio. O sea, ha sido manipulado en todo el sentido de la palabra, empezando por dejar de lado aquella resolución que el gobierno del PLD había aprobado. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de la educación dominicana, porque si nosotros tenemos una buena educación, es lo que nos garantiza progreso como país. Ya lo decía el presidente Medina durante su gestión. La educación es el otro nombre de la libertad y nosotros estamos apostando a desbaratar la educación, todo lo que se había avanzado, porque lo que nosotros nos queda, o sea, el paso que debemos de dar ahora es mejorar la calidad de nuestros profesores. Y tú has mencionado varias veces que yo que tengo tiempo en los temas de educación y de recursos humanos, sí, es verdad, y a mí me parte el alma cuando yo veo profesionales egresados de la universidad que fácilmente te escriben el Nuevo Diario con B larga, y no estoy inventando, cosas que yo he visto. Entonces, ¿dónde empieza eso? Eso empieza en la educación básica. Y es esa educación básica que estamos poniendo en juego. A mí me parece muy bien que las 16 organizaciones se hayan retirado, debieron de retirarse todas, porque nosotros tenemos que ser responsables y no seguir validando cosas que se están llevando mal. Nosotros como ciudadanos debemos de reclamar lo bien hecho. Doña Selenia, Pedro Vicioso, ¿qué solución pudiéramos procurar en pro de que el sistema educativo no se detenga en la impartición de docencia, en el entendido de que tenemos provincias donde hay un déficit de capital humano para impartir docencia, llámese docentes, porque no aprueban los concursos? Podemos mencionar provincias particulares como el caso de Higüey, el Ceibo, que son provincias que conozco, donde la cantidad de docentes que participan en los concursos no logran aprobarlo, y por consiguiente en dichas provincias hay un déficit de profesores. Esto es una realidad que el país viene arrastrando, donde se necesita una cantidad de docentes que todavía no ocupan la cantidad de aulas que tiene el país y la cantidad necesaria para impartir la docencia. Ante un concurso que viene con vicios de forma y fondo, y un sistema que no puede garantizar un concurso que garantice la calidad del personal que está ingresando al sistema educativo, ¿qué soluciones pudiéramos tener en el corto plazo? Porque penosamente la docencia no puede detenerse, y es preferible un docente, aunque suene triste, de baja calidad, a tener un aula con 70 estudiantes y un solo docente. Entonces, ante esta realidad, tradicionalmente lo que se ha hecho es contratar docentes, que por ahí va el tema que afronta el sistema educativo. Ahora ellos están buscando, vamos a asumir en la buena fe de la administración, están buscando una solución a un problema que ya tiene 20 años. Desde que se promulgó la ley no se le ha encontrado una solución a la cantidad de docentes necesarios para suplir una educación de calidad. Siempre se han contratado docentes, y tratando de subsanar eso es que se lleva a cabo este concurso, que teniendo los vicios que ya hemos denotado,
¿cómo pudiéramos tener una solución a corto o a mediano plazo que pueda dar al trate con este problema que tiene tantos años? Mira, como tú muy bien dices, la situación del sistema educativo dominicano hay que verla en su conjunto, buscando soluciones a corto y mediano plazo. Sería muy atrevido de mi parte empezar a decirte cuál es la solución inmediata sin un análisis del sector a profundidad. Sin embargo, la experiencia y lo que en ocasiones en otro tipo de instituciones educativas hemos hecho, que funciona a corto plazo, es el traslado o la asignación temporal de profesores, pero con un trabajo conjunto de formación. Porque un profesor, un buen educador, te toma promedio 1 año y medio formarlo. Bien formado, quizás 2 años. Entonces, tú tienes que ir trabajando las dos cosas en paralelo. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que los programas de formación de profesores, esto es que incluso en la ley de administración pública se contempla. La ley de función pública te dice que complementa la ley de educación en lo que se refiere al manejo del personal administrativo y a la carrera docente, dice, tú puedes ingresar por concurso, pero tú puedes ingresar a la carrera también por curso-concurso. ¿Qué es un curso-concurso? Es cuando yo sé que dentro del ambiente nacional yo no tengo el perfil idóneo, yo, Estado, que soy el monopolio de esa materia, preparo al personal necesario. Y yo creo que la educación, independientemente de que todas las universidades, y ya había una serie de acuerdos que se habían logrado en los maestros de excelencia, hago acuerdo con las universidades para ir preparando ese personal que me garantice en regiones como la que tú mencionabas, que no hay el personal y se incentiva la participación. Y creo que se le pagaba a esos, agregándole, creo que los que estudiaban en el Infodosu, se le pagaba para que estudiaran, para que se dedicaran a tiempo completo. Sí, se le da un incentivo adicional para que se dediquen a tiempo completo y garanticen que no haya excusa de que me falta para el transporte, me faltó alimentación, etcétera. Entonces, tú garantizas la presencia de la persona, tiene un puesto garantizado, ¿verdad? O sea, la empleabilidad de ese ciudadano, y aparte de eso, tú estás garantizando que vas mejorando la calidad de la educación en un mediano plazo. Evidentemente que en un corto plazo tú tienes que tomar medidas supletorias, mientras tanto, como son las contrataciones temporales o los traslados temporales para poderse continuar con la docencia, porque tú no la puedes suspender tampoco. No quisiera que se acabara esta conversación sin preguntarle ¿cuál es su opinión sobre este proceso que se ha dado en el Estado de tierra arrasada? Hemos visto que se tomó, o sea, durante mucho tiempo se fue formando mucho personal, que fue tecnificándose, que fue adquiriendo méritos en la administración, muchos de ellos sin que la afiliación política mediara para su contratación y escalar en la función pública. Y a partir de agosto pasado hemos visto cómo instituciones enteras han, por decir, desmantelado toda esa estructura que tomó años y mucho dinero construir. Y he visto que se ha contratado personal de menor calidad, y a eso también le agrego que no se le ha pagado sus prestaciones laborales. Y también hay casos, por ejemplo, de personas de carrera que han sido degradadas y que han sido acosadas a un punto que han preferido dejar el sector público. Así es. Mira, es lamentable que nosotros, en pleno 2020, cuando todos los países latinoamericanos han superado la práctica del botín, como le llamaron en los libros de administración pública de los años 60. O sea, la administración pública se veía como el botín del partido ganador, arrasaba con todo y se quedaba con los puestos públicos, que era lo que ellos aspiraban. Cuando el Estado dominicano
la administración pública dominicana estaba siendo paradigma de referencia de buenas prácticas a nivel iberoamericano. Y lo podemos hablar con reconocimiento. Hoy día, las instituciones públicas están recogiendo premios iberoamericanos de la calidad del trabajo que hicieron esos profesionales que cancelaron en el 2020-2021. O sea, el premio iberoamericano a la calidad se gana después que tú tienes 3 premios a nivel nacional. Y yo te pregunto a ti, Nelfi, una institución pública que está ganando premio iberoamericano a la calidad, ¿era la institución, la infraestructura sola? No. La gente que está ahí, que trabajó con calidad para dar un servicio. ¿Y cuál es el propósito de la calidad? Garantizar un servicio al ciudadano en condiciones óptimas, una satisfacción, porque es el propósito último de la calidad, garantizar la satisfacción del ciudadano. Entonces, vamos a decir que ese personal que estaba ahí, ninguno tenía calificación porque supuestamente, y digo supuestamente, era de otra parcela política. El tiempo ha demostrado que muchas personas eran precisamente del PRM porque lo han tenido que reponer. El PLD cuidó y garantizó que entraran técnicos calificados, que entrara su compromiso, que trabajara. Y lo peligroso de esto, ¿sabes qué es? Que no solamente se está acabando con la institucionalidad, con la administración pública, con la carrera administrativa, con las carreras especiales, sino también que, como tú señalabas al principio, y nuestro compañero también, tus compañeros de panel, están desarrollándose lo que yo llamo una cultura de odio en la ciudadanía. Lo están desarrollando a lo interno de la administración pública y lo están desarrollando en la sociedad en sentido general. Y eso lo podemos cobrar muy caro. Vamos a tener consecuencias funestas y lo que más van a sufrir son la administración pública en la expresión de esas instituciones que nos dan servicio a nosotros, los ciudadanos. Y los ciudadanos lo estamos mirando como, yo no soy de la política, yo no tengo que ver con eso. No, todos tenemos las consecuencias de esa mala práctica de desbaratar las instituciones. Y es lamentable que lo que se ha formado, la gente que se ha formado con el pago de nuestros impuestos, que se ha invertido mucho, luego estén en la calle simplemente porque no lo puse yo o no es miembro de mi partido político. Eso es lamentable que, como repito, en el año 2021 nosotros estemos con esto como si estuviéramos en la época de Concho Primo o principios del siglo pasado. Una de las cosas también, doña Selenia, que hemos visto con mucha preocupación es la degradación de servicios públicos. Cada día, el lunes vi un informe con Alicia Ortega sobre el tema del 911. Hemos visto muchísimas quejas de RD Vial, que ya no tiene la misma eficacia que en ocasiones anteriores. He escuchado también quejas de pasaporte, el metro. ¿A qué usted atribuye la degradación progresiva y acelerada que están teniendo los servicios públicos y cómo eso impacta en la calidad de vida de los ciudadanos? Mira, sencillo, y tú lo decías ahorita, eso tiene una sola explicación. El cambio frecuente, el cambio sin criterio de funcionarios, la falta de calificación del que colocan y la actitud de negar todo lo que se había hecho, de lo que habíamos avanzado como país, de que todo estaba mal y que parecería que el país de República Dominicana empezó a partir del 16 de agosto del 2020. O sea, las instituciones las están haciendo desde cero, cosas que habían avanzado muchísimo, se dejan de lado. Y lo otro es... A los que no lo pueden cambiar, le cambian, a los que no lo pueden engavetar, le cambian el nombre. Eso te iba a decir. Y lo otro es presentar como nuevo cosas que estaban hechas con la misma resolución o el mismo decreto, cambiándole el número para que esté firmado por el presidente Abinader. Entonces eso a veces hace que si tenían un errorcito también se va en el decreto de ahora. A veces se le ha ido errores de fecha, de instituciones que ya no, que ellos mismos eliminaron y ese tipo de cosas. Todo
toda esa actuación sin un criterio, sin un plan, como nosotros teníamos, un plan, una estrategia de gobierno, porque hay que reconocerlo, el PLD tenía una estrategia de gobierno, sabía claro para dónde iban, y a nosotros, funcionarios, que nos tocaba dirigir instituciones, nos llamaban cada 3 meses a rendir cuenta. ¿Por dónde va? Tú dijiste que iba a hacer tal cosa, ¿dónde está? Porque nada más se habla de ciertos temas que no voy a tocar, pero ¿y de lo bueno? Hay que ver cómo las instituciones se nos medía y se nos monitoreaba los resultados y el sistema de metas presidenciales. Tú cada 3 meses tenías que irte a sentar con el presidente en persona y todo el gabinete a rendir cuenta. Entonces, en ese sentido, cuando se van dejando todos esos sistemas ya desarrollados, todos esos procesos desarrollados, todos esos sistemas de control, entonces pasa ese tipo de cosas, que se deterioran los servicios públicos, hay gente que no sabe, voy a pecar poca modestia, me voy a reservar el nombre. A mí me llaman a preguntarme, ¿cómo es que se hace tal cosa? Yo dije, pero yo lo dejé escrito, estaba en una norma. Y así le está pasando a muchísima gente. Entonces, uno realmente ve con mucha pena cómo estamos desbaratando la administración pública. Y alguna gente, como no es servidor público o no está en la política, lo ve, no, yo no tengo que ver con eso, yo tengo mi trabajo privado, a mí no me impacta. Sí, tú tienes tu trabajo privado, pero tú vas y sacas licencia, ¿sí o no? Y pasaporte. Y tú sacas pasaporte. Y muchos empleados privados toman el metro de Santo Domingo. Y toman el metro y ya el metro se están deteriorando las estaciones. Mire, eso que usted dice es una realidad tan contundente que yo tengo un amigo que por razones de mi amistad con él, no voy a decir su nombre, que es hijo de un ministro actual, pero que trabajaba en el gobierno pasado. Él es un técnico. Y él me dijo a mí, así de manera muy coloquial, papá, me voy fuera del país, me voy para Canadá. Porque la entidad donde yo trabajo, donde yo trabajaba como técnico, la desmantelaron. Y él tenía a su cargo casi 9 empleados, técnicos, muchachos que estudiaron en Europa. Me dijeron, esos muchachos están haciendo nada. Me están diciendo que se van para Canadá conmigo. Oye, eso. O sea, eso está pasando y estoy hablando del hijo de un ministro. Preocupante no, es preocupante la situación, definitivamente que sí. Doña Selenia, agradecerle esta formidable entrevista. Esperamos que se repita. Usted sabe que este espacio está a su disposición y a la disposición de la Secretaría que usted encabeza para cualquier información. Nos encontramos a la orden. Y a ustedes decirles que mañana a esta misma hora sigan aquí en Agenda Ciudadana.